¿Qué tal, queridos amigos? Un gran saludo a todos para reflexionar en las lecturas que nos pone actualmente en esta cuaresma la liturgia. Se nos pone la historia de José, el soñador. Y es muy importante reflexionar en esto porque los sueños y las profecías vienen antecedentes a las situaciones de dificultad, de problemas. Vamos a reflexionar cómo Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y cómo Dios nos va enviando ciertos mensajes precisamente para prepararnos para el desastre. Primero quiero leer lo que dice Joel, también en estos días se lee: sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Si esto es verdad, entonces debemos creer en eso, en profecías, en sueños y visiones. Todos los sacerdotes, todos los obispos, todo el clero debería creer en sueños, profecías y visiones. Si en esa visión hay confirmación de lo que nos dice el Evangelio, pues las tomamos en serio. Si dijeran cosas paralelas o ajenas al Evangelio, pues no las tenemos que tomar en cuenta. Pero muchas veces estas cosas vienen para prevenir ciertos peligros, como es en el caso de José. Va a venir un periodo muy difícil para toda la zona donde ellos viven, para todo Jerusalén, y Dios quiere salvar a toda la familia, y por eso le sucede a José una serie de cosas difíciles. Empieza teniendo sueños, y esos sueños lo llevan a muchas confrontaciones con su familia, a la prisión, y Dios salva a la familia a través de esos sueños, de esas profecías. Esto lo digo para que entendamos que en la Escritura se nos dice que hay que poner atención a los sueños, a las profecías, a las visiones. Repito lo que dice Joel capítulo 3. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Y todo esto para qué? Para que todo el que invoque el nombre de Yahvé sea salvo. El objetivo no es asustarnos, sino ser salvos. Todo esto lo vemos en la historia que nos presenta la liturgia de estos días sobre la historia de José. Los sueños proféticos Dios los envía en tiempos de peligro. José tuvo sueños antes de que viniera la gran escasez en su patria y se pone a trabajar para salvar a la familia. Esto lo vemos también en el caso de José, el esposo de María, que tiene sueños y cree en los sueños y se deja guiar por los sueños, que le dicen: sal inmediatamente de aquí porque va a venir Herodes para matar. Fue un sueño, tenía que hacer caso. Pues no es que tenía que hacer caso, pero hace caso porque está en contacto con Dios. Son sueños proféticos, entonces sí hay que hacer caso, y hace caso inmediatamente, sin discutir, sin consultarlo. Agarra a su mujer, al niño, y salen en el burro con lo poquito que llevaban. Entonces, esa situación que se dio en tiempos de José, el soñador en Egipto, que se le da a José, también se puede dar en esta situación. Si lo que viene, nuestro Señor ve que lo que vienen son dificultades y problemas que ponen en peligro tanto la vida como la salvación de las almas, indudablemente que inspirará sueños proféticos. No para que presumas de que Dios te habla a ti, sino para que te pongas a trabajar. Así que tenemos que reflexionar un poquito en esta historia de José. José era un joven de unos 17 años. A esa edad normalmente los jóvenes ya se iban a trabajar, se iban de la casa. En aquellos tiempos, José, sin embargo, prefería estar al lado de su padre, que ya era anciano, lo cuidaba, y por eso su padre lo amaba más, porque era un joven muy cariñoso, muy atento a sus necesidades, y esto va a producir celos en sus hermanos. José era un hombre recto, y cuando sus hermanos hacían alguna maldad, los acusaba con su padre. También era un poco
presumido, porque presumía de sus sueños y de que todos lo iban a adorar, incluido su padre, y eso provocaba cada vez más envidias. Iba haciendo un odio, se iba creciendo el odio en sus hermanos hasta un día que se les presenta la oportunidad, y cuando estaba lejos de casa, sus hermanos se le echan encima, le quitan la ropa y lo descargan, lo dejan, lo abandonan en una cisterna, en un pozo seco, para que muera de hambre, y después decir que a su padre que una fiera se lo comió. En eso llegan unos traficantes de esclavos, unos beduinos, y lo venden, lo sacan de ahí. José cree que lo van a liberar sus hermanos, pero por el contrario, lo venden a los beduinos y termina de esclavo en Egipto. Así pues, José de una angustia pasa a otra aún más terrible. La humillación de ser vendido por sus mismos hermanos y después de ser puesto a la venta como un animal en el mercado. Y todo esto sucede en un país totalmente hostil, donde no conoce la lengua, ni la cultura, ni la religión. Todo esto era que provocara en aquel joven complejos, amargura y sobre todo odio y resentimiento hacia sus hermanos. Pero José cuida su corazón, cuida la paz interior. Y esto es fundamental en estos tiempos, hermanos, que nosotros cuidemos nuestra paz interior. Que nada te turbe, que nada te espante, solo Dios basta. Por eso tenemos que agarrarnos de Dios. Entonces, aquel joven pone su confianza en Dios, que lo pone a prueba, pero no permite que muera. Así, José, en vez de encerrarse, se abre. En vez de escapar, se resigna. En vez de deprimirse y rebelarse contra la voluntad de Dios, acepta su situación. Y esto le permite que se adapte a ese entorno difícil, que aprenda el idioma, que asimile bien la cultura y que haga las cosas bien hasta tal punto que su patrón lo pone de jefe de todo su rancho, de todas sus propiedades, por la confianza que se gana en él. Entonces, en vez de rebelarse, se adapta a esas circunstancias porque ve en todo ello la voluntad de Dios, y así es como se gana la confianza de Potifar. Pero era un hombre de principios inquebrantables, se adapta a todo, menos en aquello que era su esencia, el ser judío, su religión, su fe en Dios. Eso no cede en eso, sigue de acuerdo a sus principios. Es de ahí, de su fe y confianza en Dios, de donde va a sacar la fuerza espiritual para ascender rápidamente en prestigio y aprecio de su amo. Pero esto también le va a traer consecuencias desagradables, porque la esposa de Potifar, que era una mujer pagana, se lo dice claramente: acuéstate conmigo. Y en aquellos tiempos, pues la infidelidad era algo muy común, nadie se hubiera enterado. Pero otra vez, José se agarra de sus principios, de sus valores. Él conocía los mandamientos. Esta fidelidad le va a traer consecuencias desagradables y sufrir una larga prisión. Pero es precisamente esto, su fidelidad interior a sus principios rectores, a los mandamientos, y se niega a acostarse con esa mujer, a fornicar, y esto le lleva a la cárcel. Entonces, esto es fundamental para entender muchas veces de dónde vienen todas nuestras angustias, todas nuestras penas, todas nuestras dificultades. Vienen precisamente de haber hecho una vida sobre instintos primarios, sobre lo que me impulsa la carne, lo que me dictan mi instinto. Y después todos esos castillos que construimos se derrumban y nos deprimimos por lo mismo que construimos. Por eso es importante que los jóvenes, desde el principio, desde la educación, sea una educación basada en principios, no en temor, no en que lo estás vigilando.
también en nuestra congregación, en el noviciado, se nos forma en principios, no que te van a amenazar, no que el superior te está vigilando, te esté vigilando, no te está vigilando. Tú haces las cosas bien porque tienes principios, y esos principios son los que te van a ayudar en la hora de la dificultad, porque no va a estar vigilándote todo el tiempo los superiores en todas partes. A lo mejor en el noviciado sí, pero después ya no. Entonces, a lo mejor tus papás te pueden vigilar cuando estás pequeño, pero cuando sales ya no. Entonces, ¿qué es lo que te rige? ¿Qué es lo que te guía? Tus principios. Y una de las cualidades precisamente de José es que era un hombre recto, fiel a sus principios. Yo viví mucho tiempo en Hollywood, ahí trabajé, en Gower Studios, ahí haciendo producciones católicas. Y una de las cosas que les enseñan a los jóvenes artistas que llegan es: olvídate de tus principios, aquí todo es arte. Si te desnudas, si te encueras, si haces esto, cualquier cosa, todo es arte, es puro arte. Olvídate de tus principios. Pues no, así no es, así no puede ser para una persona que tiene principios. Pero claro, si tienes principios va a ser muy difícil que tengas éxito en Hollywood. Por eso lo más importante es que una persona quiera ser fiel a sus principios, que no se quebrante. Y así cuando vengan las dificultades, nada te va a asustar. Así pues, José se niega a acostarse con la mujer de Putifar, fornicar, y lo acusa a la mujer de violentarla y lo meten en el calabozo. Entonces, ahí se queda largos años, pero ya no llora ni gime como cuando estaba en el pozo, cuando lo habían echado sus hermanos, que estaba ahí llorando mientras sus hermanos arriba comiendo, riéndose de él. Está avesado a la dificultad. Tiene paz y tranquilidad en su corazón, a pesar de estar en la cárcel. ¿A qué se debe esta serenidad de aquel joven cuando lo lógico hubiera sido reclamarle a Dios por aquel sufrimiento desproporcionado e injusto? El reflexionar en esto nos puede ayudar a comprender de dónde saca fuerzas espirituales ese joven para los momentos de la dificultad. ¿Cómo es posible que algunas personas en la dificultad, en vez de deprimirse, se crecen, se fortalecen? Veamos algunas razones. La primera razón por la cual José ni se suicida, ni guarda rencor a sus hermanos, ni se enoja contra Dios, ni se deprime, es su fe y confianza en Dios. Si las lecturas de Cuaresma nos ponen a José como obligatorias, estas lecturas, es porque José se parece a Cristo. Como Cristo fue vendido por sus hermanos, como Cristo sufrió la cárcel y la esclavitud injustamente, como Cristo con su fidelidad y confianza salva a toda su familia. Entonces, si uno tiene fe en Dios, la consecuencia es una vida recta, guiada por los mandamientos de Dios. José no sabía mucho de religión, no había ni catequesis en aquellos tiempos, pero nada más su padre le había enseñado los 10 mandamientos, y él sabía perfectamente que los nos de Dios, los nos de los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no mentirás, no fornicarás, son absolutos. José no pensaba como muchos ahora piensan y enseñan, incluso algunos sacerdotes, que bueno, es no, pero en tus circunstancias puede ser sí, depende. Tú tienes que hacer una reflexión con discernimiento, puede que el no se convierta en sí. El no mentirás, el no fornicarás, bueno, depende. Pues no depende de nada. Depende de que obedeces o no obedeces los mandamientos. Entonces, cuando uno es sólido en sus principios, esos principios te sostienen en los momentos de la dificultad. Ese castillo que tú construiste sobre roca no se puede derrumbar. La segunda razón es que José es fiel a sus principios. Él no espera en ningún momento que por ser bueno y honrado, todo le tiene que salir bien. Por el contrario, acepta las consecuencias de su rectitud. Él prefiere ser fiel a su conciencia y a sus principios que recibir el aprecio de los hombres. Él tiene unas columnas interiores que no se derrumban. Posee unos valores espirituales a los cuales debe ser fiel y por lo cual está dispuesto a sufrirlo todo.
En otras palabras, él piensa de esta manera: no quiero esta prisión, me parece injusta, es injusta, pero si me viera de nuevo en la misma circunstancia de ser fiel a mi conciencia o traicionarla, escogería ser fiel y sufrir esta prisión. Eso es ser hombre de principios. Dentro de José, pues, hay una voluntad que no se dobla, una conciencia que no se engaña a sí misma, y de ahí surge esa fortaleza interior que le sostiene en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades. Y es precisamente esto lo que nosotros tenemos que cimentar ahora, porque lo que viene es una situación como la que describe Joel, una situación de unos cambios muy violentos en la naturaleza, en la iglesia, en las costumbres, que nos querrán someter por miedo, y que si tú tienes estos principios sólidos, esta fe en Dios, esta confianza en su amor, en su misericordia, esta confianza en tu Madre Santísima, entonces esos sufrimientos que vienen, esas cosas que nos harán sufrir como en una prisión, como ir a otro país donde no hablas el idioma, que serán cosas peores que todas esas cosas lo que sufriremos, pues todos esos sufrimientos que vienen, esas penas, no nos van a tambalear. ¿Por qué? Porque yo he puesto los cimientos, las bases de una fe sólida en mi Dios, de una confianza absoluta en la Virgen María, de una vida de principios, vivo rectamente y no guardo odio ni rencor a nadie, ni me apego a las cosas. José piensa que lo primero que perdió fue todas sus cosas: su casa, su familia, sus hermanos, su padre, y fue llevado contra su voluntad a un país donde no conocía nada ni sabía nada, totalmente. Entonces, él perdió todo, le quitó Dios todos esos agarres materiales, por así decir, para que solo se agarrara de Dios. Si tú haces el mismo ejercicio de no poner tu confianza en las cosas materiales, sino poner toda tu confianza en Dios, entonces todo lo que venga, cualquier cosa que sea, una tormenta, un terremoto, hambre, pérdida del trabajo, no te vas a deprimir, no te vas a angustiar, porque tú sabes que ese no es el final. Porque lo que sostenía a José, sabía que al final iba a haber victoria, que se iba a cumplir los sueños que Dios le había hecho, que los sueños no eran de desgracia, sino los sueños eran de que él iba a salvar a su familia y que todos sus hermanos y sus padres le iban a agradecer de rodillas que lo salvara. Entonces, esa es su confianza. Entonces, él tenía cierto, por eso es tan importante esos sueños, esas profecías, esos mensajes de la Virgen María, porque si nosotros tenemos la certeza de que lo que viene es el triunfo del corazón inmaculado de María y el reinado de Cristo, ¿qué nos puede hacer? ¿Qué nos puede dar miedo? ¿Qué nos puede hacer temblar? Si además nosotros estamos metidos en la batalla, en la refriega, porque el problema para un soldado de Cristo es sentarse en el escritorio y esperar que las cosas pasen, no, pero eso no puede ser en un soldado. Tenemos que estar en la batalla. ¿Y cuál es la batalla? Pues la batalla es contra Satanás. ¿Por quién? Por el triunfo de María, del cual estamos ciertos, y del reinado de Cristo. Y en esto estamos implicados todos. Así pues, José perdió todo menos su confianza en Dios, en el que le inspira esos sueños y que no le engaña y sabe que al final le espera la recompensa. Eso es lo importante y eso es lo que necesitamos, y por eso están estas lecturas que nos dan confianza de que sí, vamos a pasar por dificultades peores que las de José, peores que las del pueblo que va por Egipto, pero que al final está la tierra prometida, está la recompensa. Una cuarta razón de algo maravilloso que él hizo y que le da esa paz interior, que es la que necesitamos. La vacuna no te va a dar la paz interior, el chip no te va a dar la paz interior, la mascarilla, todas las cosas técnicas, toda la ciencia no te va a dar la paz interior. Por eso hay que cultivar mucha paz interior. ¿Y qué fue lo que hizo José? No guardó rencor hacia sus hermanos, a pesar de que lo que le hicieron era verdaderamente injusto, porque él no les había hecho ningún mal.
Nada más lo odiaban porque era bueno, porque su padre lo amaba por pura envidia. Pero él no permitió que en su corazón entrara el odio, el rencor, el resentimiento, porque eso te va a matar. Si tú ya tienes todo eso en tu corazón y después vienen dificultades, vas a terminar como están terminando muchos. Estoy haciendo esta plática porque ya son 2 o 3 casos de personas que conozco que se han suicidado. ¿Por qué se suicidan? Porque se deprimen. ¿Y por qué se deprimen? Porque no saben que lo que viene es algo hermoso, que sí tenemos que pasar por dificultades, pero que esto no es el fin del mundo. Esta nada más es una etapa muy simple de purificación para cielos nuevos y tierra nueva. Así pues, José salió del pozo porque lo sacaron sus hermanos. Pero José veía en ello la acción de Dios, que no permitía que muriera. Pero también puso su voluntad. Cuando lo pusieron de esclavo, no se rebeló, sino que aprendió todas las artes y la maestría del sembrar, del criar a los caballos, criar a las ovejas, de tal manera que él creció, aprendió el idioma, aprendió la cultura y aprendió a trabajar y se convirtió casi en un hacendado. Por eso Potifar lo puso de encargado, porque este señor sabe hacer las cosas bien y parece que tiene ganas, no está deprimido, no está angustiado como todos los demás, que si no les das de comer y que si no les pagan no trabajan. Entonces, al ver eso, lo ponen de encargado. Pero precisamente eso que él hizo y aprendió con Potifar es lo que le va a preparar. Él no lo sabía, pero le va a preparar para después ser el ayudante del rey. Así que cuando el faraón tiene el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, el copero del rey se acuerda de José, lo sacan de la prisión y al darle la interpretación al rey, el rey lo considera el hombre más indicado y prudente para administrar las riquezas de su reino. Así pues, es solo hasta el final, 30 años después, donde José empieza a entender el plan de Dios. No lo entendía al principio, no lo entendía cuando estaba en el pozo, menos lo entendía cuando estaba en la prisión, sino hasta el final entiende el plan de Dios. Y lo que había sido sufrimiento se convierte en gracia. Gracias a la envidia de sus hermanos fue vendido. Gracias a que fue vendido se lo llevaron a Egipto. Gracias a que fue vendido como esclavo a Potifar, un gran hacendado aprendió a administrar el campo. Gracias a que ya sabía administrar el campo, pudo cumplir con la enorme tarea que le confió el faraón de administrar todo el imperio. Gracias a que fue puesto en la prisión, se encontró con el copero del faraón. Gracias a que conoció al copero en el calabozo, se acordó de José cuando el faraón buscaba quien le interpretara sus sueños. Y gracias a todo esto, José, con gran influencia en el imperio, pudo salvar a su familia del hambre. Así que pues, todo lo que en un principio parecía nada más sufrimiento y pena, al final se convirtió en gracia y recompensa, en triunfo y victoria. Y todo esto por su confianza en Dios. Eso es lo que necesitamos, queridos hermanos, en este día. Eso es lo que dice el profeta Joel. Todo el que invoque el nombre de Yahvé se salvará. Entonces, ¿qué nos preocupa todo lo que viene? Pero eso sí te advierto, si el Dios que tú tienes, el Dios que tú invocas, no te puede salvar de este mugroso coronavirus, no te va a salvar de lo que viene. Esa fe no te va a salvar, ese Dios en el que tú crees no te va a salvar. Así que pon tu confianza en Dios, pon tu confianza en la Virgen María, cree en los sueños, cree en las profecías y cree en los avisos de la Santísima Virgen María. No importa tu estatus social ni tu posición en la iglesia. Pon atención a los mensajes de la Virgen que nos manda estos sueños y estos avisos. No para que nos creamos videntes y soñadores, sino para que nos pongamos a trabajar. Así que eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Al final tenía aquí escrito este pensamiento. Para soñar un sueño hace falta un soñador. Para cantar una canción hace falta un cantante. Para escribir un poema hace falta un poeta. Y para pintar una pintura hace falta un pintor. Pero, ¿qué se necesita para formar
una iglesia doméstica, donde reine la paz y el amor y la concordia. Sobre todas las cosas se necesita la gracia, la misericordia y el amor de Dios Todopoderoso. Se necesita el fuego del Espíritu que abrace nuestros corazones. Se necesita la fe en María para saber que con 12 enamorados de Cristo podemos comenzar de nuevo. Pero además se necesita unos hombros fuertes para cargar el peso de muchos, unos brazos cariñosos siempre dispuestos a abrazar, unas manos amorosas listas para ayudar a otros, unos pies alerta para ir a donde Él me llame, una boca llena de un mensaje trascendente, un puño generoso para arrojar y sembrar la buena semilla, un corazón encendido en celo por el reino de Cristo, para abrazar en fuego los corazones de nuestros hermanos, unas rodillas que se doblan en oración y adoración, y un amor tan grande que eche sus raíces profundas en el Evangelio. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, que tengan un bonito día.